Bueno, muy bien, vamos a entrar en línea, vamos a hablar con Leandro Alonso, que es un dirigente político Ujú. importante en el Partido de la Costa, con origen en la Unión Cívica Radical, pertenece a la Unión Cívica Radical, y hoy no compite, no está compitiendo electoralmente, lo cual le da la libertad de poder hacer un análisis desde, por supuesto, de su formación y su ideología, pero no vinculado a la elección del 27 de este mes. ¿Qué tal, Alonso? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Roberto. No, por favor, gracias a vos por tenerme presente, Bueno, pese a no sí, competir. ¿cómo no te vamos a tener presente? Sos un tipo importante, y lo de tipo es cariñoso, ¿no? No despectivo. Sos un jugador importante dentro de la política local. Y me parece que tu palabra es importante a la hora de analizar un poquitito lo que nos pasa, ¿no? Un gobierno que recibe un país en terapia intensiva y que ahora lo entrega en terapia intensiva. Y Sí, entonces sí, uno empieza a preguntarse para qué sirve la política, ¿no? Teníamos 12 años de radicalismo en crisis y tenemos 23 años de peronismo en crisis. El radicalismo pasó desde una socialdemocracia a una visión más de derecha al lado de Macri. El peronismo pasó de una visión de derecha de Menem a una visión de izquierda con Cristina. El resultado es 35% de pobres, 7% de marginales. En fin, no le encontramos el agujero al mate, no le podemos poner la cola al burro. Y Kachanowski nos invita a que leamos Cómo mueren las democracias. No sé si vos lo leíste el libro. Es de no. Levinsky y de Ziblatt. Es Ah, tremendo. sí, 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 sé qué libro decís. Claro, bueno, el tipo dice, las democracias no solo mueren, sino que nos llevan derecho viejo al autoritarismo. Venezuela. Sí, a ver, ahí hay una cosa en la cual efectivamente están muriendo las democracias en muchos lugares del mundo. Lo que pasa es que cuando se plantea que nos llevan directamente al autoritarismo y ponen Venezuela, es una interpretación parcial. Nos llevan al autoritarismo. El autoritarismo es Venezuela, el autoritarismo también es Trump en Estados Unidos, el Sí. autoritarismo es cosas que están pasando en Francia. Boris O Johnson sea, en el Inglaterra. autoritarismo de derecha y de izquierda, porque muchas veces se utiliza el ejemplo de Venezuela para el autoritarismo de izquierda solamente. Pero hoy lo que está pasando a nivel mundial es que hubo un resurgimiento de populismos autoritarios que están tanto a la izquierda como a la derecha. O lo que Fíjate, pasó, por ejemplo, en Gran Bretaña, que se intentó cerrar el Parlamento por parte de una fuerza de derecha, o fíjate lo que lo está que pasando en pasa, Perú en este momento. fíjate lo que pasó ayer con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo que está poniendo en tela de juicio es el presidencialismo argentino, porque un presidente modifica parcialmente un impuesto para generar un alivio a las clases menos pudientes y la Corte le falla en contra. Y por ahí yo no, a ver, el fallo realmente no lo leí completo, pero estuve leyendo algunas de las interpretaciones jurídicas. Yo creo que el fallo tiene dos cuestiones. Desde el punto de vista jurídico, para mí es impecable. O sea, no, uno puede estar a favor o en contra en algunas cuestiones jurídicas, pero lo poco que leí de la fundamentación está bien. eh, y también tendríamos que pensar que a veces los presidentes, sea en su momento Cristina, cuando su de la justicia, que la justicia le falló precisamente en contra, tienen que ser presentes que si uno está haciendo algo que va contra la ley o contra la Constitución, va a tener un poder judicial que le puede poner un límite. Sí, Sí me preocupa quizás del fallo el momento en que sale, porque es muy llamativo que en un tema que aparentemente no representaba tanta urgencia institucional, que podía tomarse la Corte el tiempo que generalmente se toma para analizar otras cuestiones, falle en plena campaña electoral. coincidís con Hilton de Nolasco entonces. Esa para mí es la parte que le veo medio rara del fallo. Digo medio raro porque tampoco uno sabe cómo es el funcionamiento interno de la Corte en este momento. Sí tenemos que tener presente esto. A ver, el fallo que salió por el tema de la coparticipación, en el caso San Luis, en el caso Córdoba, en el caso Santa Fe, salió luego de que se decidió la elección presidencial en el 2015 Sí, y estuvo mucho más tiempo en análisis. claro. Entonces, con ese criterio, ¿por qué no estuvo un mes más en análisis el fallo en este momento? Si yo te pregunto, Yo Leandro, te digo, y aún estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, porque realmente creo que en el fondo de la cuestión
se estaban afectando como lo había afectado, obviamente, en su momento el kirchnerismo, recursos de las provincias para tratar de usarlo directamente desde el Estado Nacional. Pero a veces hay momentos políticos que a uno nos llega a plantear que efectivamente hay algún trasfondo que va más allá de simplemente la cuestión jurídica. Si yo te pregunto hacia dónde imaginás que van las democracias occidentales, ¿cuál es tu respuesta? Hacia un lugar muy preocupante, eso queda claro. Esto es una cuestión que se está debatiendo a nivel mundial. Lo que pasa es que también tenemos que tener presente algunas cuestiones, no sé, que quizás parezca irse mucho por las ramas, ¿no? Pero el capitalismo extremo al estilo neoliberal es muy funcional al autoritarismo y al autoritarismo incluso de izquierda. Porque cuando genera una concepción de la vida, no solo política, sino de la vida económica y hasta la vida social, en el cual lo que más importa siempre absolutamente es el lucro, y el lucro no a través de actividades productivas, sino especialmente actividades financieras, la democracia se va debilitando. Y se está debilitando no en la Argentina, o sea, se está debilitando a nivel mundial, en todo Occidente. Entonces hay cuestiones en las cuales uno a veces tendría que mirarla o repensarla 2 o 3 veces antes de opinar directamente. A mí me preocupa una postura muy crítica de lo que fue el populismo de izquierda, pero tengamos presente que a veces cuando criticamos tanto el populismo de izquierda nos vamos al populismo de derecha y es tan malo o peor. Entonces tengamos presente en no entrar en discursos vacíos de contenido en forma automática. A mí me preocupa, Leandro, cuando se muta el ciudadano por un consumidor. Ahí me empieza a preocupar porque inclusive ese consumidor, el capitalismo lo imagina casi sin derecho alguno. Mientras tenga plata consume, y cuando dejó de tenerla el capitalismo no le sirve. Yo prefiero una democracia de ciudadanos. También la prefiero, una democracia de ciudadanos, a una democracia de militantes. Yo quiero gente que interpele, que pueda interpelar al dirigente político, y eso solo se consigue en una ciudadanía, con una sociedad de ciudadanos. Ahora, también es cierto que esas democracias están fracasando. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá ha tenido dificultades, Perú recientemente. Esas democracias de ciudadanos tienen problemas, o sea que a veces me refuta mi propio argumento eso. No, a ver, no es que te refuta tu propio argumento. Creo que cuando uno piensa desde el punto de vista político, uno tiene un ideal, una concepción utópica, obviamente, a la cual le apunta, y a partir de apuntarle a esa concepción, luego la realidad a veces nos plantea que hay cosas que van por otro lado, pero no porque refuten el argumento de lo que uno cree que es el debe ser. El debe ser para nosotros creo que sigue siendo el mismo. Lo que sí creo que tenemos que tener presente, a veces quienes hacen política tienen muy poca formación desde el punto de vista filosófico, y eso es un grave error. Sí. Y desde la Revolución Francesa en adelante, y esto lo explica muy bien Norberto Bobbio en un librito muy cortito que se reformuló a principios de la década del 90, que se llama Derechas e Izquierdas, porque viste que en Europa en vez de hablar de derecha e izquierda se lo nombra en plural precisamente por las distintas... Claro, de las distintas variantes, derechas e izquierdas. E izquierdas, bueno, la cual plantea que sigue vigente esta idea del ideal de libertad e igualdad, y también cómo a veces entran en contraposición el concepto de libertad y de igualdad. Y creo que esta es una de las cuestiones que tenemos que tener presente, porque a veces el capitalismo actual, más neoliberal, nos plantea mucho el carácter de libertad, pero esa libertad que tiene es la libertad de ejercer cierto tipo de industrias, muchas veces más financieras que productivas, y deja de lado la igualdad. El mundo se vuelve cada vez más desigual, y a la persona que vive la desigualdad empieza a perderle sentido cierto concepto de la democracia. Entonces, hay que tener presente que la libertad es un objetivo en sí mismo, pero que si abandonamos también la búsqueda de la igualdad, estas cosas... en un país, en un discúlpame que te interrumpa. Hoy el nivel de desigualdad del mundo, no de la Argentina, es del mundo, está en los mismos niveles del principio del siglo XX. Sí. O sea, pero disculpa, no sé si me está escuchando de la bien. Segunda Guerra Mundial en adelante, con el estado de bienestar, el estado benefactor, se perdió en 30 años desde la caída del muro de Berlín en adelante. En Occidente te estoy hablando, Leandro, dijiste la palabra igualdad, y a mí no me gusta la palabra igualdad, porque parto de la base que vos y yo no somos iguales.
Me gusta la palabra equidad, que es distinto. Vos tenés que tener las mismas oportunidades que tengo yo. No somos iguales. Entonces, me parece que la palabra igualdad es un desvío. Creo que la palabra es equidad. No sé si compartís. Basta que el concepto de igualdad es la igualdad en derechos. En derechos sí somos iguales. Ah, Luego cada uno tendrá que ver con los derechos que tiene, cómo a través de su esfuerzo personal llega un poco más lejos. Pero es más, la propia doctrina liberal con Adam Smith a la cabeza planteaba de que lo ideal era que todos partamos desde el mismo lugar para que después claro, cada uno se desarrolle en base a su esfuerzo personal y sus capacidades. Y eso hoy en día queda claro que no hay igualdad de derechos, por más que la Constitución diga que hay igualdad de derechos. Cuando un chico sufre la desnutrición en los primeros años de su vida, cuando se desarrolla el intelecto, y entonces obviamente después no va a tener nunca la posibilidad de competir contra el que fue bien alimentado. Ni siquiera estamos hablando de crianza, mirá lo que te digo. claro. Estamos hablando de Entonces, nutrientes. la igualdad es una cuestión de derechos. Después sí, la equidad vendrá en base al esfuerzo personal de cada uno y lo que merezca cada uno en base a lo que plantea en la vida, ¿no? Pero no puede haber igualdad en un mundo, en un país donde tenés que un porcentaje muy amplio de la población que no accede a una educación de calidad, no accede a una alimentación de calidad. Sí. Entonces ese chico va a ser automáticamente esclavo de un futuro en el cual no tuvo posibilidad de desarrollar ni siquiera la capacidad física de tener un cerebro esto lo explica muy bien Manes, Facundo estamos Manes, robando palabras de los que saben. Sí, Vos lo escuchás a Manes y te lo dice claramente: sin la alimentación adecuada nadie puede luego competir en igualdad de condiciones, y entonces la equidad no va a existir. Está. Ya para ir cerrando, ¿cómo ves a la costa y cómo ves este proceso electoral en el que está la costa, que culmina, para nosotros no hay balotaje, el 27 de octubre? El proceso electoral me parece sumamente aburrido. O sea, es aburrido directamente. O sea, a veces aburre por la cantidad, esta vez me aburre porque directamente no pasa nada. Creo que, a ver, vos sos futbolero, Roberto, si vas ganando 3-0, empezás a tocar la pelota para atrás, para los costados, planteás el partido. Sí. Creo que el gobierno municipal no es que va ganando 3-0, después la primaria quedó ganando 5-0. Sí. Entonces, si el segundo tiempo lo arrancaste 5-0, toca la pelota para atrás. Yo veo que lo que hace obviamente es lógico. Ni siquiera plantea temas de debate porque no le conviene tampoco plantear cuando uno va adelante. Ahora, el tema está que desde el otro lado tampoco hay tema de debate que se esté planteando. Ajá. No hay yo no veo movimiento en la calle, no veo movimiento de actos, alguna que otra, en un buen sentido te voy a decir la palabra operación, qué sé yo, lo que salió hace poco en América con el tema del basural, alguna cuestión así, pero que creo que no hay también una confusión conceptual de a qué votante se le está apuntando. Yo creo que en la oposición se le está apuntando mucho al votante ya que tienen cautivo, cuando en verdad ese votante está cautivo y no disputándole el voto al gobierno. Ajá. Y si vos querés hacer una mejor elección, sé que decir ganar suena sumamente complicado, pero si querés ganar o hacer una mejor elección, al que le tenés que sacar votos es en este caso a Cardoso, y tendría que estar buscando a ver por qué el que votó a Cardoso podría dejar de votarlo. Ya. Porque si no se están disputando votos entre los propios opositores a ver quién es más opositor, y eso en última instancia termina favoreciendo al gobierno de vuelta. Yo creo que acá hay un problema de raíz. Yo nunca logré, esto lo he dicho varias veces, ponerme de acuerdo con Marco García. Pero sí siempre tuvimos una cuestión en la cual debo decir que actuamos lealmente los dos. Fuimos a primaria, el que perdía, en este caso yo, acompañé, jamás jugué para atrás, y se generó que el cuarto que salía en la primaria quedaba tan lejos que después la elección automáticamente estaba polarizada y uno veía posibilidades de hacer una nueva elección, que fue lo que pasó en el 2015. Cuando uno ya parte tan dividido, y bueno, realmente es complicado remontar, ¿no? Una última pregunta, Sabés que con Marco no me pude poner de acuerdo nunca, pero por lo menos en eso actuamos lealmente, creo. Una última pregunta hecha en dos partes. Primero,
¿Fuiste convocado por Cristian Cardoso? ¿Estuvo hablando contigo? ¿Y cómo entendés esto de hacerlo entre todos? No, con Cristian he hablado 2 o 3 veces, pero no porque me haya convocado ni nada por el estilo, sino por cuestiones propias de la política que a veces él todavía sigue cumpliendo funciones, yo estoy en la base también cumpliendo alguna función y siempre alguna charla tenemos, pero no en absoluto porque me haya convocado ni mucho menos, o sea, siempre en carácter institucional. A ver, quien gana es el que tiene el capital político y es el que tiene que saber aprovecharlo respecto de cómo convocar a la oposición. Ajá. Si vos seguramente tenés memoria, cuando Juan Pablo de Jesús ganó en el 2007, en el 2008 hizo una serie de reuniones con dirigentes de la oposición. Sí. Creo que se quedó muy cómodo, porque esta serie de reuniones no pasó de una o 2 reuniones con cada uno de los distintos partidos, pero no se llegó a lo que el radicalismo le llamábamos efectividades conducentes, es decir, no se puso un tema a charlar realmente en conjunto como para decir esto lo planteamos como política de Estado. Quedó como una linda reunión, nosotros en ese caso habíamos llegado temas relacionados con lo que era en su momento el contrato de la recolección de residuos, que nos parecía que se podía cambiar antes de hacer la licitación, pero después no hubo nada conducente, o sea que quedó simplemente en la reunión. El que tiene que aprovechar el capital político, en este caso, va a ser el Ejecutivo y uno tendrá que ver a ver cómo actúa ahora Cardoso y en base a eso ver si efectivamente, no si opositores se suman al gobierno, sino si se pueden generar políticas públicas compartidas entre la oposición y el gobierno, de forma tal que luego entre oposición y gobierno discutan de otras cosas, pero de esas ya no se discutan más, que es lo que tendríamos que hacer en algunas cuestiones puntuales. Muy bien. Leandro, como siempre, dispuesto a conversar con nosotros. Te agradezco mucho esta entrevista y le mando un abrazo a toda tu familia. Espero que se encuentren todos bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chau, chau.